Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un caluroso saludo a los que nos siguen en la transmisión en vivo y a los que nos vean en diferido posteriormente en YouTube. Bueno, pues seguimos en este segundo día de actividades de nuestro Sawin rolero y en esta ocasión nos acompaña un buen amigo rolero, también es de la vieja guardia. Permítanme presentarles a nuestro buen amigo Isaac Tlacael el Quintero Salvador. Hola, buenas noches. Actualmente cursa la carrera de creación literaria, es narrador de rol desde nada más y nada menos que 1999, está metido en el ARP desde el 2007, ha participado como creador de contenido para Voz Latinoamérica, ha estado también en Camarilla México, Campani, el Concilio de Juegos de Rol, y es investigador, es parte de la red de investigadores de los juegos de rol. Y dentro de, pues, lo último de su currículum rolero, pues es que es de esos selectos que empezaron el rol en el Cervantino en el 2019 con el LAR, y este año también estuvo como narrador. Entonces, pues la trayectoria de Isaac habla por sí misma, pero pues ahorita el chiste es lo que nos viene a platicar. Como ustedes ya saben, la conferencia está titulada El inframundo de los juegos de rol, y eso es una de las cosas que se me hacen a mí en lo personal sumamente interesantes y sumamente importantes de platicar. Pero bueno, aquí lo importante es lo que nos tiene que decir nuestro buen amigo Isaac. Así que, Isaac, el escenario es tuyo. Bien, todos. Bien, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a dar una plática en este lugar que ya se está volviendo algo normal en mi vida, que es el Internet. Y para ustedes, audiencia de Facebook. Bueno, primero que nada, el inframundo de todos los juegos de rol. ¿Qué es un inframundo? Bueno, si nos vamos al estudio de pues es el lugar donde viven los muertos, donde viven los fantasmas, donde pasas a vivir una vez que tu vida se acaba. Es un lugar que se ha abordado, pues realmente no mucho en todos los juegos de rol. No, hay sus excepciones donde el fantasma y las apariciones, o el viaje, o el descenso al inframundo, pues es una, el objetivo, parte de los objetivos de las aventuras o la temática del juego. Pero realmente, pues no, ¿por qué? Porque todavía existe un gran tabú sobre la muerte, sobre el hecho de morir en las sociedades, no importando que estamos en el siglo XXI, ¿no? Eso sigue siendo parte de una característica del carácter humano, del pensamiento humano. Entonces, tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos una rica tradición en los lugares de la muerte. Prácticamente todas las culturas tienen un lugar para los muertos. Incluso la tradición moderna asigna un lugar al muerto dentro de su sociedad. Y estos son estos inframundos que hemos usado en una infinidad de historias a lo largo de la existencia del hombre. Entonces, para entender qué es el inframundo, hay que explicar un poquito de qué se trata, ¿no? El término inframundo viene de latín, es una palabra que nace en el latín, que es inframundus, y quiere decir mundo que está debajo. Es una dimensión que se atola en un tiempo mítico. Bueno, para los que no sepan de estas cuestiones de narratología y mitología, el tiempo mítico es un tiempo que existe en paralelo al tiempo mundano, que es donde nosotros vivimos. Pero es donde se desarrolla todo lo divino, todo lo que todo lo heroico se desarrolla en este tiempo mítico.
Podría sonarse así como una superchería sobrenatural, pero es una cuestión de creencias. Bueno, estamos hablando de la creencia del pensamiento humano hacia nuestros antepasados cavernícolas. Que fue, ellos empezaron a cuestionarse el porqué de la muerte, por qué existe la muerte. Ha habido hallazgos de inframundos, principalmente si ven las pinturas rupestres tienen un montón de significados, ¿no? Un montón de cosas que nosotros hemos llegado a interpretar. Y una de ellas es el inframundo. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde ellos se dibujaron y dibujaron su, su mundo alrededor con los animales que ellos comían, con los animales que ellos convivían, con las plantas con las que ellos vivían y obviamente con sus representaciones totémicas y animistas. Entre ellos, pues, la diosa madre, los ríos y demás. Si logran ver bien estas cuevas que tienen pintura, siempre están bajo tierra. ¿Por qué? Porque una de las primeras representaciones del inframundo es el útero de la madre tierra, ¿no? Ahí vas a orar a la madre. A muchos nos han, ¿cómo se llama? No sé, la misma televisión, los medios de comunicación, no todo el medio de comunicación, pero principalmente los de entretenimiento, nos han mostrado la idea de que estas piedras rupestres pues eran solamente arte, como nosotros lo conocemos, siempre lo hacían y ya, pero no, había una cuestión ritual muy fuerte para el hombre primitivo. Primitivo en el buen sentido de la palabra, no vayan a empezar a decir que no, está diciendo cosas que no se pueden, no. Hay que matizar el lenguaje. Ahora, entonces, al momento de hacer eso, al momento de poner esas primeras representaciones del mundo, el hombre primitivo está haciendo dos cosas. Uno, está regresando un útero y principalmente nosotros no sabemos quiénes eran exactamente las personas que se metían debajo de la tierra a hacer esto. Lo único que sabemos es que posiblemente eran una familia de iniciados en esto, o sea que no lo hacía todo el mundo. No sabemos si eran hombres, si eran mujeres, solo sabemos que se hacía y ya. Algunos investigadores, antropólogos, han aventurado a decir que eran los hombres los que se metían por características de pueblos primitivos, otra vez, sin, sin un ánimo de ofender o hacer aparte, que existen todavía aquí en el siglo XXI, que nos fueron acompañando o que fueron sobreviviendo al paso de las eras, donde principalmente esas funciones eran características del hombre porque la mujer cumple otro papel, que es la dadora de vida. Entonces ella no necesita meterse al inframundo, no necesita meterse debajo de la tierra porque ella ya es la tierra. O sea, por el simple hecho de nacer. Y el hombre no. El hombre tiene que conectarse con el mundo natural a través de otro tipo de rituales, que son bastante fuertes. Entre ellos, pues, los enterramientos en vida son unos. Entonces, con esta conexión del mundo, de los vivos, pues, se crea el concepto, ya más adelante, con los investigadores, ya más allá después del folclorismo, hay una tendencia científica que es el estudio de la mitología. Y de hecho se inicia ya más seriamente, ¿no? Para encontrar esos detalles de cómo funcionaba el mundo, ¿no? El pensamiento. Y entre ellos, pues de los más importantes como Campbell, como Carl Jung, Kant se dedica a otras cosas, pero empiezan a encontrar ciertos detalles, se crean lo que es las teorías del inconsciente colectivo, que ahorita ya han sido criticadas, algunas veces desvaloradas, pero que siguen muy presentes. Seguimos encontrando datos que nos dan a entender que estas creencias del hombre primitivo se fueron esparciendo en todas las culturas. Que es las culturas que llegaron a las culturas clásicas y luego luego al medievo y luego a la modernidad. Entonces ha sido un proceso de construcción de esta idea, ¿no? De lo que está bajo tierra.
Pero bueno, pero regresemos con nuestros amigos que pintaban su mundo bajo tierra. Y ahí hay una, bueno, que al hacer eso hay una conexión que se crea con el hombre primitivo, que es como la muerte la entendemos como el fin de la vida actualmente. Pero ellos tenían, y obviamente ellos lo entendían igual, ¿no? Se acaba el mundo, se acaba tu vida en este plano, pero ¿a dónde vas? Y entonces, ya cuando el hombre se vuelve cazador-recolector, llega a llega a entender de que él es parte del mundo natural, tal cual. Y entonces empieza a entender que si entonces la vida continúa, o sea, siguen habiendo nacimientos, ¿de dónde viene el hecho de nacer? ¿De dónde viene el hecho de morir? Y entonces lo conectan. Porque el mundo natural, otra vez, les da esa pista. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un planeta que gira 360 días alrededor del Sol y no lo hace de forma pues, paralela. O sea, a veces que se crea una distancia en su elipsis. Entonces se empiezan a quedar y ese efecto lo llamamos dos estaciones del año. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y no es una casualidad que empecemos a contar desde primavera a verano, luego otoño, luego invierno. Y luego el hombre como se empieza a decir, pues, ¿qué pasa en este año? Y decimos, no, pues es que el año muere. El año nace en primavera, va creciendo, tiene su máxima fuerza en verano, en otoño se cosechan o se cazan la mayor cantidad de animales, y luego llega el invierno, donde la comida escasea, donde hace mucho frío, y en la mentalidad de este hombre primitivo quiere decir que el tiempo que está pasando, pues el hombre se muere, ¿no? El año muere. Eh, Eso hace que ellos mismos entiendan que la muerte es parte de la vida, pero que la muerte no puede existir sin vida, porque también hay un renacimiento. La mayoría de las culturas antiguas y de las culturas modernas creemos en el regreso de la muerte, ¿no? Hay un regreso después de la muerte. El, y generalmente ¿cómo se llama? Y esa cuestión de la muerte intriga mucho al hombre. ¿Por qué? Porque es una fuerza que te va devorando conforme vas viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque también está el día y la noche. ¿Dónde va el sol? Cuando muere. ¿A dónde va tu vida con ese sol? ¿No? Cada día que pasa es una muerte. Te vas a dormir. La muerte está conectada al hecho de dormir. Prácticamente es el mismo acto. Obviamente lo único que conservas es que sigues respirando y tu mente no está en esta realidad, está en un plano onírico de sueño, ¿no? Está soñando. Ahora entendemos que el sueño es una forma en la cual pues, los mamíferos y otros vertebrados, regulamos nuestros ciclos de estrés, ciclos de descanso. Nuestras células se regeneran en la noche, nuestra psique se relaja en la noche para poder hacerlo, pero todo ese proceso, esas sinapsis cerebrales que tenemos a momento de dormir, esas llamadas ondas alfa, en ese entonces pues no sabíamos qué era. Y le dimos una conexión con el dormir, ¿no? Y el dormir en muchas culturas es considerada una muerte pequeña. Te mueres todos los días y renaces todos los días. Entonces, vamos entrando otra vez en la idea de que todo
todo lo que nace, muere y revive. Tú vives todos los días, mueres todos los días y renaces todos los días. Tal vez ahorita suene muy chistoso, suene poco creíble, pero pues era prácticamente como se veía el mundo hace siglos, ¿no? Y luego para acabarla de amolar, nos volvimos agricultores. Empiezan a iniciar las sociedades agricultoras que todavía tenían una mayor definición de la observación de los ciclos naturales. Y empezaron a colocar los inframundos dentro de esas concepciones del mundo. Generalmente, aunque no siempre, la concepción del inframundo tiene que ver con una cuestión de que está debajo y el mundo de las divinidades está arriba y nosotros estamos en medio. Generalmente somos una colonia de la divinidad y el inframundo, a pesar que está abajo, es así como un medio, como una cuestión intermedia entre el mundo de los vivos y el mundo de la divinidad. Donde nosotros accedemos generalmente es por vía doble. O sea, tú puedes entrar como ser humano con ciertas condiciones y luego y los muertos pueden salir. Por eso el Día de Muertos pues se puede explicar bajo esa melodía, ¿no? Bueno, pero el Día de Muertos es una cuestión también bien interesante. De hecho, merece también una conferencia para ella sola, porque tiene muchos simbolismos, muchas cuestiones. Se pasa de lo prehispánico, bueno, de lo mesoamericano, a lo hispánico, a lo novohispano, y luego las modificaciones que han tenido estos 2 años, ¿no? Que han sido muchísimas. Algunas veces esta festividad fue prohibida, varias veces fue prohibida por los cardenales católicos que venían de España, porque no la entendían. Pero aún así, pues no evitaba que la gente la siguiera haciendo porque está muy arraigada dentro de la psique de la sociedad. O sea, tendría que haber un holocausto mexicano para que se dejara de celebrar el Día de Muertos, por lo menos en el centro del país y el sur. Porque el norte, pues es otra cosa, ¿no? En el norte se basan en otras en concepciones del mundo, aunque también está súper arraigado. Ahora hay una cuestión, antes ya de empezar con una pequeña presentación, que hay para explicar más o menos cómo funcionan estos inframundos, cómo podemos notar sus diferencias con unos cuantos ejemplos seleccionados. Perdonen si no incluía su inframundo preferido, aquellos que son amantes del estudio de lo mítico, del mito. Pero pues si no, esta conferencia se transformaría en una conferencia de 3 horas y no nos da el tiempo. Ustedes tienen cosas que hacer y yo también. Entonces iniciemos esta pequeña presentación. Voy a compartir pantalla, permítanme. Uy, ya me quemé ahí. También no he comprado mi. Bien. Como dije en un principio, el inframundo, la palabra inframundo, nace del latín. Significa mundo abajo de. Principalmente esta nace para describir el lugar donde la muerte está presente. Hago esto porque siento que sale. Ok, entonces con esta está muy, muy ligado a los lugares oscuros, al estar bajo tierra. Es a lo interior de la tierra. ¿Por qué? Ya lo expliqué, 2 cuestiones. La unión con la vida, con el útero, que es la tierra, y también tiene que ver con una parte de higiene. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con nuestros muertos? No los tenemos en la superficie, a menos de que sea un tipo de enterramiento en específico, ¿no? Que así lo requiera.
Y si es así, no está cerca de la comunidad. Son lugares especiales donde se desarrollan los ritos de muerte. Y generalmente las sociedades se entierran muertos o se entierran los residuos debajo de la tierra. Puede ser extramural o intramural. Ahorita nosotros, como mexicanos de tradición con panteones, se llama un enterramiento extramural. Quiere decir que se hace fuera de casa. Y el intramural es que se hace dentro de la casa. Generalmente, en nuestra tradición mesoamericana, el enterramiento era intramural. Era en la casa de la familia, porque hay una conexión muy fuerte entre el linaje y su proceso de vida a muerte que se da, ¿no? Vida, muerte, vida. Bueno, pues una de las representaciones, empezamos con el sur de México, parte de Centroamérica, que es el Xibalbá, ¿no? Era para los pueblos mayas, para las ciudades-estados mayas, Xibalbá era un lugar pues, tangible. Bueno, estaba en un sitio, estaba en la tierra, se podía entrar por él. Generalmente su dirección es norte. Aunque otros investigadores no han dicho que es hacia el este, ¿no? Pero ahí es una cuestión de interpretación. Generalmente, pues, yo pienso que por los datos que he recolectado en lo que he llevado investigando, es una ruta norte, ¿no? Los murciélagos, como criaturas de la noche que viven en cuevas, son parte de los mensajeros del señor Xibalbá, que ahí lo vemos en la lámina que está a nuestra izquierda. Y luego está Camazotz, que es el general y el mensajero de los dioses del inframundo, principalmente de Xibalbá. Tiene que ver que generalmente para estos detalles en la tradición astronómica se puede saber que se entraba al mundo de los muertos de noche, que tenía que haber algunos elementos, y los elementos astrales del subsuelo eran los mismos que en el mundo de los vivos. Y se entiende que también con el ciclo del sol. Bueno, otra vez, el sol nace, crece y luego cae para volverse, para ocultarse, quién sabe dónde está. Imagínense ustedes ser parte de una sociedad que no tiene acceso al vuelo, no tiene acceso a la tecnología satelital. Entonces, así como para saber dónde está el sol, pues no. Aunque sí sabían que la Tierra es redonda. Sí sabían que había ahí ciertos fenómenos. Pero bueno, eso no es de lo que estamos hablando ahorita. El Sol, como es un ser muy poderoso, pues él puede vivir y renacer, o sea, él puede entrar como quiera al inframundo y salir, ¿no? Dentro de esta tradición. Generalmente ¿cómo se llama? La imagen que tenemos de Xibalbá está en el Popol Vuh, que es muy importante que ustedes lean. Si van a ver de inframundos en Mesoamérica, el Popol Vuh es una de las mejores herramientas donde ustedes pueden entender cómo funciona el arquetipo de historias del inframundo en Mesoamérica, ¿no? Y principalmente para mí porque son mexicanos, ¿no? También es su cultura. Ustedes son herederos de la misma y pueden hacer con ella lo que se les hincha la gana. Y bueno, y en este descenso mítico, pues cuenta las historias de los dos hermanos, ¿no? Que son Hun Hanahuk y Ukbu Hanalpu, que viajan y se enfrentan a Dios del inframundo y se acceden a través de un portal, ¿no? Es una historia de descenso del inframundo, que son muy, ya lo vuelvo a repetir, son muy comunes.
Y pasas por diferentes lugares antes de llegar al mundo de los muertos. Pasas por la casa de la oscuridad, pasas por la casa de los fríos, la casa de los jaguares, la casa de los murciélagos, la casa de las navajas, la casa de las lanzas y la casa del fuego. Todos estos son lugares donde se generan pruebas que el difunto tiene que pasar y están conectadas con la cuestión de la putrefacción de la carne del difunto, ¿no? Aquí sí tiene que ver cuántos años tarda en que entierras a la persona como era hasta que los huesos se ponen de color blanco. Yo, por supuesto, tenemos que hablar del Mictlán, que esto para la gente que vivimos en el centro de México, pues es muy importante, ¿no? Ahí tenemos dos imágenes iconográficas, donde está Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que son los señores del inframundo. Hay que recordar que en la concepción mesoamericana todas las fuerzas son duales, todas. No existe lo masculino sin lo femenino y no existe lo femenino sin lo masculino, aunque a veces ciertos aspectos de la vida y voy a poner el término divinidad, aunque para la cuestión mesoamericana esto es muchísimo más complicado, para reducirlo en este momento, ¿no? Se combinan lo femenino con lo femenino, pero generalmente esa representación de femenino-femenino también tiene una representación masculina-masculina. Entonces, ahí tenemos dos representaciones. Estos ya son códices que son, que fueron hechos ya en el siglo XVI. Estos ejemplos que puse. Eso porque son del códice Ferrier-Bary, ¿no? El Meyer. Entonces estos ya fueron hechos con ayuda de manos indígenas, pero ya con una concepción europea de por medio. Entonces, aquí también tenemos que el difunto tiene que ser un viaje, ¿no? La concepción del inframundo mexica, el inframundo del centro del país, en términos americanos, es mucho más complicada, es mucho más complicada, porque aquí no había una cuestión como ahorita que tenemos de que si te portas mal vas al infierno, si eres una persona buena te vas al cielo, ¿no? Ahí no tenía nada que ver con el comportamiento, aquí principalmente tenía que ver con por cómo morías. Si morías en la guerra, en navaja o en parto, te tocaba, te daban el privilegio de acompañar al soldado en su recorrido, ya sea de noche o de día, dependiendo del acercamiento arqueológico que haga, ¿no? Si te morías por ahogamiento, ibas a Tlalocan, que era así como un buen lugar para vivir. Había un lugar abundante de agua, entonces el agua es una conexión con la vida directamente. Y luego está el Sinacol, creo que se llama Sinacol, que es donde van a morir los niños, los que morían en tierna infancia, los suicidas y los leprosos. Y al lugar así que se describe, Sagún, como un paraíso terrenal, como el paraíso terrenal. Había frutas en abundancia, comida rica, los bebecitos que se morían lactantes iban a un árbol que sus frutos tenían forma de senos, que es el árbol de los senos, que es un árbol sagrado, donde ellos bebían, tomaban agua. Y luego pues está el Mictlán, ¿no? Que es que igual es un transcurso de 4 años para que tu carne se eche a perder, se desprenda del hueso y el hueso quede todo blanco, ¿no? Ahí se comparte parte de la tradición, que no es de extrañarse, pues generalmente en este lado del charco, pues había muchas similitudes, ¿no? Muchas más que con nuestros vecinos africanos, asiáticos, australianos y europeos.
Entonces, y había niveles, en este caso eran 9 niveles, ¿no? Que es, primero llegabas al río, donde se creía que con una ayuda de un perro de color pardo totalmente, un cholo escuincle, este, podías tú cruzar con su ayuda. Luego estaba el lugar donde los cerros chocaban mutuamente. Luego estaba un lugar donde había un chingo de barrancas, todas cubiertas de pedernales, donde tú tenías que escalarlas, bueno, donde el hijo tenía que escalarlas. Luego, un lugar frío, lleno de viento súper helado, que te descarnaba la piel, siempre caía nieve. Luego está un lugar donde los vientos eran tan fuertes que te hacían volar por todo alrededor, siguiéndote desgarrando la carne. Luego estaba el otro lugar, que era el lugar donde la gente es flechada, donde tú caminabas en la oscuridad total sobre un sendero y de las sombras te flechaban, ¿no? Te desgarraban la carne. Y luego estaba un lugar, un páramo, que era un lugar donde un jaguar agarraba y abría el pecho y sacaba el corazón, para llegar ya por al lugar de las aguas negras, donde te acababas de descarnar. Sumergías en un río y las corrientes te acababan de limpiar los huesos. Y tu tonal, tu alma, vamos a ponerle ese nombre, para una referencia que todos podamos entender, se desprendía del cuerpo. Luego tenías que pasar a otro río, donde realmente ya tu alma sería totalmente liberada del cuerpo, y para que hicieras una ofrenda a las representaciones de la muerte, Mictlantecutli, Mictlantecíhuatl, con una ofrenda de perfumes, una mastla, que era una capa, que obviamente te han proporcionado por tu familia. Y durante estos 4 años, sí, sí, y una tilma, que era un ropaje. Todos estos años que tú hacías esta travesía en tu casa, te trataban como si estuvieras ahí todavía presente. Te daban de comer, te daban de beber, porque necesitabas la comida del mundo de los vivos para transitar por el mundo de los muertos, ¿no? Y ya cuando llegabas al 4.er año, tú llegabas a hacer exactamente lo que tú hacías en vida. Si tú eras un agricultor, pues te dedicabas a la agricultura. Si eras un guerrero, pues te dedicabas a ser guerrero. Y y los nobles eran nobles igual en el mundo de los muertos. Tenían su territorio, gobernaban sus calpulis y convivías con todo tu linaje, con todos tus ancestros. Obviamente había formas de regresar. En el caso de en específico, hay varias fuentes que dicen diferentes tipos de relatos. En algunos, cuando llegaba tu hora de regresar al mundo, los dioses de la muerte te comían, y al momento de ser digerido, hacer todo el proceso de digestión dentro del dios de la muerte, regresabas al mundo de los vivos como parte de tu familia. O hay otras versiones donde te molían junto con la deidad de tu familia, porque estamos hablando que los mexicas tenían una cuestión de dinastía celestial. Te molían con la ayuda de estas deidades, combinaban, tu deidad te daba su sangre, te combinaban con maíz, te hacían un cuerpo nuevo y te regresaban a través de uno de los árboles conectores, que son 4, que ahorita no me acuerdo su nombre, si ustedes disculparán, para que tú ascendieras otra vez al plano de los vivos y pudieras renacer dentro de tu círculo familiar o tu círculo familiar cercano. Entonces, por eso ya se darán cuenta que la cuestión de la familia es muy importante dentro de la cultura mexicana, también por eso es
una cuestión que se viene desde muy, muy atrás. Luego, pues, tenemos el Hades, que todo el mundo lo conoce, y quien no lo conozca, pues tache, y no sé en qué piedra han vivido toda su vida. No sé qué caballeros del Zodíaco vino. El, y en bueno, pues es una concepción griega. ¿Por qué es importante la concepción griega? Porque en ellos se reúnen todas las creencias desde Babilonia, pasando por Egipto, toda la luna de la fertilidad de Asia Menor, toda está sincréticamente en su mitología. Entonces ahí vamos a ver un montón de culturas y todas parecen de lo mismo. Había una geografía, tenía una geografía como el resto de los inframundos que acabo de decir. Teníamos ríos, estaba Caronte, había algunos lugares, un río que era el río de los olvidados, el río del olvido, o en algunas representaciones es un árbol, donde los muertos comían o bebían y se les olvidaba quiénes eran en el mundo de los vivos, para habitar en el mundo de los muertos. Ya conforme fue pasando el tiempo y fueron generándose la cuestión de, te tienes que portar bien, si no algo malo te va a pasar, pues entonces aparecen el juzgar, ¿no? A los muertos. Los que se portaban mal, pues iban al Tártaro, se volvió así como una especie de infierno, donde eras castigado por haberte portado mal, pero no era para siempre, o sea, tu alma no estaba condenada por la eternidad, sino que uno de los jueces, que en este caso es Minos, te dictaminaba cuánto tiempo ibas a estar ahí. Y ya después de que pasara eso, pues te mandaban a otra geografía del inframundo, ¿no? Hasta que volvieras a salir, hasta que los dioses de la muerte dijeran que ya era tiempo de regresar. Que generalmente ya después es, tú no sales, tú te quedas aquí. Los dioses del inframundo, generalmente, también esto va para todas las culturas, son personas muy codiciosas, no les gusta compartir. Lo que es de ellos, lo que se vuelve de ellos, de ellos es para siempre. Y luego, como el mundo de los griegos dejó de ser solo Grecia, y se fue expandiendo, y empezamos a tener otros, más jueces. Por ejemplo, Radamantis era el que juzgaba a los orientales, y Eaco era el que era el que juzgaba a los occidentales, y Minos pues era el que decidía cuál era decidía si la gente había sido buena y había sido mala. Si había sido, pues, no había sido ni bueno ni malo, te enviaban a un a un a un campo donde pues se reunía la gente que no ha sido ni buena, pero como que se ha sido mala, y pues ahí vivían. Era un lugar con poca comida, así frío y demás, ¿no? Si lo van describiendo Virgilio, creo que hace una de las descripciones más acertadas sobre eso. Por eso mismo Virgilio después aparecería en la Divina Comedia. No, tampoco es coincidencia. Y luego está la isla de los bienaventurados, ¿no? Donde está el palacio de Hades, donde la gente virtuosa es donde llega, los héroes tienen su propia isla, donde viven en un paraíso terrenal, ¿no? Y entran a los campos ilícitos. Entonces, de ahí se van viendo estas concepciones, ¿no? Luego, pues, para irnos un poquito más hacia Asia, tenemos este lugar que es el Yomi no Kuni, es el infierno Shinto. El infierno Shinto también era un lugar donde nada más llegaba la muerte, ¿no? Pero la cuestión de la muerte, como es un propagador de enfermedades, un cuerpo muerto, los Shinto lo pusieron como un lugar
para donde está, pues, está contaminado, ¿no? Por eso mismo los kamis del Yomi no dejan salir a los muertos, ¿no? Porque si no contaminarían el mundo. Ahí se cuenta, para entender cómo es el Yomi, tenemos el cuento de Izanami, ¿no? Izanami es Izanami y Izanagi. Izanagi era la diosa creadora, Izanami es el dios creador del mundo, ¿no? La concepción japonesa. Izanagi muere por porque da luz al fuego y pues, se muere porque la deja toda herida dentro del parto. Y ahí también podemos ver cómo se explican las muertes de las mujeres por un parto fallido, ¿no? Iba hacia el Yomi. Entonces Izanami un día dice, ay, no, la extraño mucho y se va, ¿no? Entra por un monte, que es el monte Jique, y ve, baja, otra vez alguien que baja al inframundo. Baja al inframundo y ahí mismo le intenta rescatar, le ponen una prueba más o menos parecida a la de Orfeo, de que se tiene que salir del Yomi sin voltear a ver. Pero entonces Sanami duda, voltea y la figura de su esposa se transforma en un cadáver putrefacto lleno de gusanos, ¿no? Y entonces inicia una persecución, ¿no? Como varios seres mitológicos, seres guerreros, y Sanami pues va dejando primero, deja su corona de vergeles, que se crean uvas, y los seres del Yomi se las comen, lo dejan de perseguir un rato. Cuando se reinicia la persecución, él se va corriendo, tira su peineta y de él nacen bambús, pero así como chiquitos. Igual las personas del Yomi van y se la y él y luego sigue corriendo y de repente que le echan dioses y los dioses del trueno y los guerreros del Yomi y pues Izanami como dios guerrero pues se enfrenta con ellos en una batalla que él no gana, diciendo que la vida nunca le va a ganar a la muerte. Es parte de esa concepción. Y después se sale del inframundo. Porque les avienta dos melocotones, unas flores de cerezo, bueno, cerezos no, de duraznos, en unos durazneros que crecen en la entrada del Yomi, agarra tres duraznos y los avienta. Y obviamente como le salvó la vida, el dios nombra al durazno como la fruta bendita, pero también eso tiene que ver con una conexión con la mitología china. Entonces, sale Izanami del Yomi y agarra una piedra y tapa la entrada, ¿no? Y ahí se divorcian Izanami y Izanagi. Ella le dice, no, pues como venganza voy a matar a 1000 personas diarias. Y Izanami dice, bueno, pues yo voy a hacer que nazcan 1500 personas diarias, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de un balance entre los lugares de la vida, los lugares de la muerte. Es una sociedad agricultora y por eso los frutos y la comida se vuelven importantes, ¿no? La muerte devora la vida. Es una concepción un poco más tétrica, ¿no? Ya con el tiempo y la introducción del budismo, este lugar se volvería un infierno, donde los muertos que no fueron virtuosos pues, se quedan ahí, ¿no? Hasta que les toque revivir y regresar a este mundo, sea como sea, o encuentran el nirvana. Pero pues vamos a visitar tantito África. Aquí no me va a tardar mucho, también sus construcciones son hartas complicadas. Eh, en este inframundo en particular, que es Yoruba, es un lugar donde el individuo pasa a un estado de muerte y cuando llega a este lugar, que es la tierra de los fantasmas, llega a una situación de vida, ¿no? Muerto vivo, le llaman, ¿no? Y se vuelve un ancestro que se divide en esto, que es el muerto vivo, que son personas que todavía los recuerdan, así como en Coco, ¿sí recuerdan?
concepción de que si todavía te recuerdan, todavía estás ahí en el mundo de los muertos. Y aquí pues es lo mismo, ¿no? Pero la diferencia de Coco, cuando se muere la última persona que te recuerda como tu rostro, tu forma de ser, tu voz o cualquier punto de ti, generalmente lo calculan como un periodo de 5 generaciones, entonces te vuelves un espíritu, que es un ancestro que ya nadie recuerda su nombre, que ya nadie recuerda cómo es. Y entonces y si fuiste un muy buen ancestro, pues te vas con los orillas un ratito a vivir ahí. Por eso es un poco complicado explicar este inframundo. Y ellos cuidan a la familia, son espíritus protectores, igual su concepción de la muerte es de que el ancestro va a cuidar a su linaje, así como pueda, ¿no? Incluso en algunas partes dicen, ya cuando eres un enfermo terminal, que si sueñas con con uno de tus ancestros, ya familia pierde, ¿cómo se llama? La esperanza de que mejores. Entonces, y estamos viendo una repetición constante de lo que es un inframundo, ¿no? Y bueno, para mencionar pues el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Que son en los inframundos, que es el inframundo porque son una unidad actual de nuestra concepción cristiana, católica, romana, judeocristiana y del libro, y de las religiones del libro, que impera actualmente es el inframundo que la gente más... Que ya tiene como ya lo dije, ya hay una cuestión así como de cómo te portaste en vida, y eso influye hacia dónde vas hacia la muerte. Pero hay que recordar que estas concepciones no eran así. Estas concepciones fueron evolucionando. Y es más, esta concepción judeocristiana ya cambió. Ahorita prácticamente, si te refieren al infierno, en la cultura pop, en la cultura, en la cultura que tenemos ahorita de medios, principalmente es un antro. Un antro donde está todo donde está el desenfreno total. El purgatorio, pues es un lugar así como aquí. No hay mucho desenfreno, y el cielo es un lugar donde vas a estar con tus seres queridos, igual donde no vas a padecer nada. Hay una concepción ahorita más o menos discutible, porque se ha tomado en cuenta que en el cielo vas a hacer todo lo que tú disfrutes. Muchos teólogos han dicho que pues, eso no es cierto, que lo padre de estar en el cielo es que estás lo más cerca de Dios posible. Hasta el fin del mundo, ¿no? Que hay, dependiendo de la concepción cristiana, judio-cristiana o demás, pues depende qué es lo que sucede con las personas que están ahí. Y pues llegamos a nuestra conexión con el inframundo, que es el Día de los Muertos. Hay una simbología con la sal, la conexión de la sal, con la vela, que es para abrir los caminos, con el copal, que es para dar fuerza a esa conexión, con la fotografía del muerto, que es una girofanía para conectar con el ancestro, y otras cosas que no voy a explicar. Y vamos a ver. El pan y el agua, el pan, el agua y el maíz son ¿cómo se llama? Es una conexión muy fuerte con la vida. Todo es una explicación, una conexión con la vida desde la muerte. Entonces, entendiendo cómo es ya voy a quitarlo. Sí, porque el otro es otro tipo de análisis que no compete a la plática de hoy. Podemos entender cómo funciona la muerte como una estructura tanto de pensamiento como de creación de historia, ¿no? Pero no sé si haya preguntas en cualquiera de los foros que estemos haciendo ahí, si el señor, el Master Edge, nos puede ayudar para leernos algunas preguntitas del público. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero aprovechamos para saludar a algunas de las personas
que amablemente se han conectado. Tal es el caso de Uriel Wolfrich, Eric Martínez, Así es Leal GS, Luna Godwin. Muchas gracias por andar por aquí. Y bueno, Hola, Luna. Ojalá te acuerdes de mí, porque ya sí la conozco. qué chido. Sí, sí, hasta eso luego decimos que el mundo rolero es muy chiquito porque entre muchos nos conocemos o estamos a 1 o 2 personas de distancia. Sí, sí. Bueno, hay una cosa que es bien interesante y que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, y es cómo las diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo tienen esos puntos de coincidencias respecto a veces del asunto como los niveles en el inframundo, o en otras ocasiones como el hecho de que tienen que pasarse ciertas pruebas, de que tiene que haber también guardianes, el asunto del agua, por ejemplo, el olvido. O sea, son cosas que de una u otra forma pues están representadas en varias partes. Entonces, eso pues es bien interesante y me da a mí siempre mucha curiosidad. Bueno, para aquellos ¿Cómo? curiosos como tú, yo les recomiendo que lean el libro de Campbell. Empezar por Campbell, que es el que más, así es más fácil de leer, definitivamente, y explica muy bien en esa facilidad. Hay uno que dice, ¿cómo se llama? Este libro, ahorita te digo el nombre. Es un libro donde él, es una entrevista, que de hecho está en YouTube. Porque también está toda la parte de mitología comparada de Mircea Eliade. Ándale, sí, también la mitología, pero Eliade, yo recomiendo primero leer su tratado sobre religiones, Ujú. porque así lo condensa. Es una condensación más entendible. Y recordemos que a nuestros amigos les interesa aprender de mitología para utilizarla en el rol, ¿no? Sí, exactamente. No para hacer un estudio mitológico. Los que quieran entrar al estudio de mitología, pues pueden hacerlo. Se llama El poder del mito, el libro de Campbell, de Joseph Campbell. Ujú. Y y para entender por qué hay tantas coincidencias entre tantas culturas a través del tiempo, pues echarse una leidita, por lo menos del primer capítulo del inconsciente colectivo de Carl Jung, que es así como Campbell saca toda su teoría del inconsciente colectivo de Carl. Entonces, si quieren ir a la fuente, a la primera fuente de estos estudios modernos del siglo XX, se tienen que leer a Jung. Y Jung también se refiere mucho a Freud, pero Freud así como que lo trató como más general, principalmente su arquetipo preferido, que es el Edipo, es el que refiere, ¿no? Que es una explicación a través de los relatos, a través de los cuentos, a través de las leyendas, de la psique humana, de la conciencia humana. O sea, sí está plasmado, o sea, no es de, me pongo a investigar así, ya sobre los sucesos que veo en el siglo XX, no, o sea, se fue más atrás, se fue a la raíz. Y principalmente antes, el teatro o la dramaturgia eran los que analizaban pues la psique humana, porque no había otra cosa que hiciera ese tipo de análisis. Y una vez que lo hizo, bueno, ya tanto el teatro y el cine se basaron para hacer muchísimas cosas, ¿no? Por su parte. Bueno, pero ¿qué más ibas a decir? Porque te interrumpí Bueno, groseramente. pues hace rato en la charla con salió el tema de Grace, ya sabes. Entonces, pues yo creo que en este momento podemos entrar con más ganas a platicar de ese juego y cómo la concepción que se tiene de este inframundo en ese juego en particular resulta ser mucho más perceptible a través de las mecánicas de juego que en otros. Ok, bien. Entonces le entramos a, ¿quieres que le entre al Great? Pues vamos a entrar al Great, ¿no? Great the Oblivion o Great el Olvido.
Originalmente el título fue publicado en los 90, cercano ya a los 2000, fue de los últimos en ser publicado como línea de juego. Es parte del metaverso del mundo de oscuridad. ¿Qué más te puedo decir de Wright? Estoy buscando su ficha. La tenía preparada, pero ya se me perdió. ¿Qué es lo que se intenta jugar con Wright? Bueno, la idea principal del mundo de oscuridad siempre ha sido tú jugar con el monstruo. En vez de ser un héroe que se enfrenta a la oscuridad, es alguien que vive en ella. Y que generalmente no eres un villano. Eres eres una persona. O sea, ahí siempre se maneja el mundo de oscuridad con una tonalidad. Great Oblivion no es el juego más popular de la línea. De hecho, creo que es el menos popular de todos. Incluso creo que Changeling tiene una base más numerosa de fans que los otros juegos, ¿no? Pero obviamente, principalmente la joya de la corona es Vampire. Vampiro la Mascarada, y ya una vez se va en sucesión entre Werewolf y Magos, ahí se discuten el segundo y tercer puesto. Obviamente ya hasta abajo pues está Hunter y y Changeling, y hasta abajo está Werewolf. Hasta pero eso no lo hace un mal juego. Lo que pasa es que la temática es difícil de abordar en Wreck. ¿Por qué? Porque ya una vez sabiendo nosotros cómo funciona un inframundo, o sea, ya yo dándoles una pequeña introducción de su función. En este juego tú no haces un descenso, tú caes. O sea, tú no eres Orfeo que va a rescatar a Eurídice, tú eres Eurídice. Para aquellos los que nos están escuchando no saben cuál es el rescate de Eurídice, había un semidios, Orfeo, que bajó al inframundo porque su esposa la mató. Entonces él, con su dolor, baja al inframundo a pedirle a Hades que la libre. Y hay una imagen del inframundo, es una de las primeras imágenes del inframundo. Le toca la arpa, lo conmueve a Perséfone, principalmente lo que conmueve a Perséfone. Pero también hablan del corazón de Hades, así como una super gran. Y los dos combinan de que ahora le va, se puede ir contigo. Y le ponen, pero le dicen, pero no puedes voltear. En el momento que voltees, ella se regresará al Hades y jamás va a volver a salir. Jamás la vas a volver a ver. Morfeo acepta y van saliendo. Pero en algún punto Hades, como es Hades, y como ya dije, todos los dioses de la muerte son codiciosos, no les gusta compartir, pues manda una Erina, creo, a susurrarle algo a Morfeo. Y como Eurídice no hace ruido al caminar, a Morfeo le entra la duda si lo está siguiendo sí o no. Entonces, cuando pone un pie fuera del inframundo, esta Erina le susurra algo que hace que la duda sea tan grande para Morfeo que voltea, y entonces lo único que ve es la oscuridad. O sea, que se quedó a un paso de sacar a Eurídice. Entonces, bajo ese drama, porque es el drama que mama nuestros queridos amigos anglosajones, podemos entender que para Engloid, tú eres Eurídice. No que intentaron rescatarte, no puedes decir, no, eres el fantasma que cayó en el inframundo, no eres alguien que murió. Y luchas contra el olvido. Porque una vez que todo el mundo te olvida, lo único que te queda es morir. O sea, realmente es la destrucción total de la psique humana. Por eso en el juego
Tienes un rango, tu rango de poder, siempre hay rangos de poder. Bueno, excepto en Vampire, que es el único que no lo tiene. Tenemos el Rage, la Gnosis, tu Arete, en Changeling, creo tu Glamour, en Hunter of Reckoning tienes tu, se llama Edge, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero es así cuando, así tus ganas de combatir. Tu convicción. Tienes tu convicción, todos los juegos lo tienes, tu Vampire, que después le pusieron Blood Potency, gracias al Dios. este, y aquí tienes algo que se llama patos. Patos es una palabra griega que significa camino, pero tiene una cuestión muy filosóficamente fuerte, porque todos los seres humanos tenemos un patos, que es la conciencia. Se traduciría como la conciencia humana. Y aquí el chiste del juego es que tú trasciendas o no, o desaparezcas. Es una lucha entre trascender el estadio de la muerte, como ya sabemos, los inframundos no funcionan en muchas direcciones, no nada más te quedas ahí ya. O te desapareces, te olvidas, que es un peligro constante, ¿no? El juego, el primer setting que se hace es Estigia, ¿no? Otra vez vamos a Eurídice. Vamos con el reino del Hades, con el reino de los griegos, ¿no? Porque Estigia es la forma románica de decir Hades. El, entonces hay una cuestión muy importante dentro de la muerte, dentro de lo que es la muerte para para el ser moderno. Para el ser moderno, la muerte es el final. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha dicho que quién sabe si existe el cielo, quién sabe si existe el infierno. En Wright, bajo esa contemplación posmoderna, entras directamente a un lugar que ni es ni el cielo ni es el infierno, quién sabe qué sea. Pero es un lugar como lo dirían los magos, ¿cómo se llama esta esfera que tiene que ver con la probabilidad? Entropía, que tiene que ver con la entropía. Ahora, el reino de la entropía es el reino de los muertos. Tú entras ahí y luchas y tienes cuestiones que son cadenas. ¿Sí recuerdan que es la imagen del fantasma de Canterville? Que está encadenado también en un cuento de Navidad, Marlowe tiene unas cadenas. La concepción europea, las cadenas es algo que ata al fantasma al mundo de los vivos y no puede irse ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. O sea, hizo algo muy mal, o para que quedara atrapado. Y los fantasmas atrapados entre el mundo de que no han entrado al mundo de los muertos, tienen eso en todas las culturas. Existe el muerto, el peligro de que el muerto no puede al lugar de lo que le corresponde, ¿no? Que generalmente antes, como ya dije, tenía que ver con cuestiones de su enterramiento, de hacer bien las ofrendas, de hacer adecuadamente los ritos funerarios para tú poder trascender adecuadamente, ¿no? Si no lo hacías bien, corrías el peligro de que algo, una fuerza, te dejara atrapado a ti. Ya cuando fue pasando el tiempo y nos volvimos más así como para juzgar el comportamiento del vivo, más moralistas, el muerto quedaba atrapado en un estadio por esta cuestión. Y se representa con una cadena que lo ata al mundo de los vivos, porque es una cadena de las malas obras que ha hecho y no lo deja trascender. O sea, imagínate, si eres una mala persona, te quedas todavía un tiempo aquí en la tierra y luego vas al infierno, sería una chinga, ¿no? Pero también una advertencia para el vivo, para que el vivo fuera una persona, pues, virtuosa. O sea, no le voy a decir buena, porque ahorita le decimos bueno, pero era virtuoso. Entonces, todavía un elemento más superior a la bondad. Si eras bueno, pues te ibas al purgatorio. Los virtuosos son los que van al cielo. Entonces, aguas, mis queridos amigos cristianos, si no han sido virtuosos en esta parte de su vida, es momento de empezar a hacer. Les conviene.
Bueno, entonces tú vas diciendo cuántas cadenas tienes, cuántas conexiones a la vida tienes. Y tratas de mantenerlas, tratas de irlas rompiendo sin que te hagas daño. Porque cuando mueres, cuando te vuelves un Guray, cuando te vuelves un fantasma, no se desdobla tu cuerpo nada más siendo el tú de todos los días. Hay una cuestión inconsciente que baja contigo y es nuestro querido amigo la sombra. ¿Qué representa la sombra? Bueno, la sombra es todo eso que tú lamentas en tu vida, que está conectado al olvido, que sirve al olvido y que quiere que el olvido se siga alimentando. Entonces es un ser que eres tú, tu parte más oscura, tu parte más deprimente, tu parte es tu inconsciente destructivo hecho carne. El inconsciente que busca autodestruirte está ahí. Y si tiene su propia barrita de avance, que se llaman espinas, si no más recuerdo. Las espinas, mientras más espinas tenga la sombra, más cosas hace para joderte. Empiezas a escuchar voces así de que te empiezan a... que está conectado con toda la tradición occidental del muerto y de la trascendencia y del viaje al infierno, del viaje al inframundo, está presente, ¿no? Te empieza a decir, no, vas a fallar, que no sé qué, no la vas a salvar cuando estás a punto de salvar pues, a tu cadena, ¿no? Que puede ser una persona, un objeto, una mascota, un lugar, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Que representan algo importante para ti. Ahí sí también es una cuestión muy psicológica. Generalmente en el juego, ya en términos de juego, hay varias formas de jugar a la sombra, ¿no? Uno es que tú seas tu propia sombra, generalmente no. Muchas personas autosabotean el juego al momento de jugarlo con ese modo. Otra es que tu narrador sea tu sombra, pero lo que yo recomiendo muchísimo, 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 es que otro jugador sea tu sombra. Porque realmente eso es otra conciencia dentro de tu conciencia que te va a llevar a la perdición. Está haciendo todo lo posible por joderte, ¿no? Perdón por la mala palabra y ojalá que no nos desmoneticen. Entonces tenemos esa concepción, y entonces con esas concepciones de trascendencia o no trascendencia es como vas jugando. El mismo juego te advierte muchas cosas. De hecho, la primera advertencia que está aquí en la primera o segunda página ya de información es no juegues este juego como ti mismo. La mayoría de la gente no hace caso. Porque para nosotros, personas occidentales, de hecho para todo el mundo, la muerte es un tabú. Es un tabú muy grande y tú no sabes qué es lo que puede surgir cuando estés tratando eso que te provoca la muerte, ¿no? Hay personas que la han pasado muy mal con el juego, pero porque no siguen esta instrucción que el mismo juego te dice, no lo hagas, y van y lo haces. Y luego, bueno, ya para la organización de Wright, como el juego fue creciendo con el mundo de oscuridad, pues se fueron metiendo varios elementos. ¿Cómo llegan los muertos? ¿Cómo descienden? Generalmente nosotros entendemos el descenso del muerto como un proceso. Siempre es un lugar de pruebas. Wright dijo, pues no podemos tardarnos tanto en hacer esas pruebas, pues vamos a hacerlo más como Caronte. Y y para eso estos duchos de Whiteboard lo que hicieron fue generar el Midnight Express, el expreso de medianoche. O sea, ve qué tan marcado está el descenso a la muerte, incluso en nuestra mente moderna, que le ponemos un objeto moderno para poder llegar allá.
ya no tenemos que hacer una serie de pruebas para llegar a la muerte, ¿no? Ya tomamos un tren que nos lleva, pues, ¿no? Es una estación que tomamos para llegar allá. No vaya a Entonces, ser, oye, no vaya a ser de las que son de transbordo como Pino Suárez. ándale, yo me lo imagino así, porque el Midnight Express pasa por todo el mundo y te llevan al reino de los muertos. El más feo de todos, esos inframundos, pues es el oriental, no sé por qué. Porque ahí los Yama Kings gobiernan partes del inframundo, que son una especie de demonios súper terribles. Y tienen los pobres fantasmitas usándolos como esclavos. Y bueno, entonces, para agregar un elemento de fantasma a esta cuestión, también se basan en la cuestión del fantasma pues, del siglo XIX, ¿no? Que podía hacer cosas, que son los arcanos. Entonces tú tienes poderes que te sirven para hacer cosas, interactuar con el mundo de los vivos o afectar al mundo de los muertos. Y obviamente, pues como siempre hay facciones, ¿no? Que esas no los voy a enumerar porque prácticamente los más importantes son los que son como Caronte, los Artificers, y los demás pues valen para pura madre. Es que es verdad, realmente incluso en las novelas de Wright, los que son los protagonistas son los que son como Caronte, los que siguen la tradición de Caronte, los Artificers. Todos los demás pues son así, pues sí, eres parte de esa agrupación. Y entonces los muertos, para poder crear su mundo, agarran otros muertos y los forjan para que sean los artificios, los forjan en objetos, que prácticamente es un castigo judicial. O sea, si te portas mal en el mundo de los muertos, dicen, ya se portó mal, órale, ahora vas a hacer una moneda, vas a hacer una bonita taza, o vas a hacer una televisión. Entonces te forjan en un objeto. Y también es una forma de preservarte si ya estás muy cerca de convertirlo en un espectro, que es cuando empiezas a llenar todas tus barritas de espinas, pues te ponen en un objeto, ¿no? Y hay otros elementos también ya que son de cultura más pop, como el Porpu, que es así como cazafantasma, que es tu ectoplasma, y está descrito más o menos así, como es la parte física dentro del mundo de los muertos de tu psique. Um, ha habido varias novelas, hay 2 ediciones de Great, nada más. No hubo tercera edición de Great. Antes de que saliera la tercera edición de Great, dijeron, ¿y si destruimos el mundo de los muertos? Y lo bombardearon y lo destruyeron, porque pues ya querían hacer otra cosa, ¿no? Y tiene su, bueno, y dentro de Chronicle of Darkness, o Nuevo Mundo de Oscuridad, como lo conocen, tiene su heredero, como todos los demás juegos. Es Haste de Sin Eater, que ahí creo que tú eres como un comedor de pecados, ¿no? Pero convives con fantasmas. Que sinceramente, pues está mejor, right? No porque no me guste el juego, sino porque la concepción es más poderosa, ¿no? De Great. Ya en otros juegos de rol, que ya nos quedamos mucho en Great, y ahí sí tienen sus preguntitas, pues ya también hagan sobre Great y yo haré lo posible por hacerlo. Bueno, antes de pasar a los otros juegos, entonces, mientras más va creciendo, internacionalizándose el juego, pues dicen, pues somos parte de la aldea digital, ¿no? Entonces vamos a hacer inframundos personalizados. Entonces aparece el Big Clan, aparece el Reino de Jade para Asia, hacen creo que es el mundo de las cadenas de hierro, no me acuerdo mucho cómo se llama, los inframundos que están en Europa, el inframundo africano también está, lo hacen en Australia. Pero ya sabes, como Wild Wolf no es muy bueno recreando otras culturas que no sea la suya, pues tienen así como como que está bueno, pero también como que no está tan padre, ¿no? Lo que están haciendo. Por ejemplo, en el Mictlán se divide en dos, la parte de los conquistadores y luego la parte de los fantasmas mesoamericanos.
que tienen que los fantasmas mesoamericanos no ganan espinas, porque tienen una estatuita de jade, que si rompen, de jade, de obsidiana, que si rompen, automáticamente se vuelven un espectro. Y aquí está la Ciudad de México, la parte de Mictlán, que la Ciudad de México está gobernada por Hernán Cortés. Entonces, entonces para muchos dirán así, no, ¿cómo? Qué poca madre. Ya sabes que nos toca lo más feo en el mundo de la oscuridad. Sí, de entrada yo no me hubiera esperado ese asunto de el Mictlán separando españoles y nativos. Y luego el asunto de Hernán Cortés, sí, eso ya está demasiado, demasiado más allá que para acá. Pues sí, pero pues es lo que ellos hicieron, ¿no? O sea, realmente si queremos hacer una cuestión más fidedigna a lo que teníamos acá, o por lo menos fantástica de lo que teníamos acá, pues nosotros nos toca hacer nuestros juegos del campo, ¿no? Para hacer lloronas o charros negros. Claro, como debe ser. Bueno, vamos a aprovechar ahorita y precisamente surge la pregunta de Aida en relación a esto que estamos comentando al final. ¿Qué dinámicas y o mecánicas crees que debería llevar un juego en el caso de un inframundo de los nacionales o latinoamericanos? Mecánicas, principalmente las pruebas para llegar al inframundo, ¿no? Son súper importantes. Esta parte de que te recuerden en el mundo de los vivos también es esencial, ¿no? Principalmente por el Día de Muertos. No me quiero ver bien Coco, pero eso ya existía antes. Este, pero es eso, sin que te recuerden, sin que los vivos te manden comida, tú no puedes llegar entero al mundo de los muertos. Entonces, y eso es en general en el mundo. La muerte se alimenta de la vida y la vida no puede existir sin la muerte. Bajo ese aspecto, es por donde podríamos atacar esas dinámicas, ¿no? Y que podría ser así como una cuestión, y si lo trasladamos a juego de rol, como lo conocemos, puedes tener un puntaje, ¿no? Que te permita hacer cosas dentro de estas pruebas o este viaje al inframundo para poder llegar ahí. O si ya estás ahí, que te permitan hacer cosas dentro del inframundo, ¿no? Para superar alguna prueba. Porque la desventaja de ser fantasmas es que, pues, ¿qué le puedes temer como fantasmas si ya estás muerto? Pues tiene que ser a fuerzas, tiene que ser una fuerza externa mucho más poderosa que la muerte, que generalmente es el olvido. Por eso es uno de los mayores aciertos del juego, esa lucha en contra de que te olvidan, ¿no? O puede ser así como decir, no, Satanás quiere conquistar en mi clan. El señor Mictlantecutli ha alzado a sus guerreros, que somos todos nosotros, en contra de ellos, ¿no? Y como también hay cristianos, pues dicen, sí, no podemos dejar que el diablo llegue, ¿no? Pero es cuestión de diseño, ¿no? Ya es cuestión de las personas que desarrollan o quieran desarrollar esos juegos, se planteen qué tipo de juego van a querer. Si lo quieren totalmente mesoamericano, pues son las pruebas, ¿no? Si lo quieren así más así como héroes bajando al inframundo, pues ya son otras cosas. Porque ¿quiénes bajan al inframundo? Solamente hay 3 tipos de personas que bajan y suben, que son los dioses. Ellos pueden entrar y salir de ahí como lo vemos en todas, con sus dificultades, con sus pruebas, con lo demás, pero ellos pueden entrar y pueden ir y venir. Los héroes, como Orfeo, como Dante, que también es un héroe, el héroe medieval, este, como un superhéroe, ¿no? Que puede entrar al infierno. Constantine lo hace constantemente, o Sandman también lo hizo en su momento. Este,
De este lado, pues, Quetzalcóatl, aunque él es un dios, entra dentro del dios, pues, sube y baja. Los dos hermanos del Popol Vuh son héroes, no son dioses, son héroes. Entonces, Orfeo, para la tradición griega. Y Gilgamesh también se fue al inframundo. O sea, el viaje al inframundo es un tema muy común en toda la mitología. Y luego el tercer tipo de personas que pueden entrar al inframundo son personas iniciadas en los misterios del oculto, ya sea por nacimiento o ya sea por educación, o los dos, bueno, los dos. Por ejemplo, siempre está la persona que, este oráculo, ¿no? Que se duerme y baja al inframundo. Y luego está la persona que pues nació con esos poderes, no los entiende, como un conflicto dentro de la modernidad, y que no sabe qué hacer con ellos, ¿no? O gana dinero con eso. Hace poco vi una película que se trata de eso, no me acuerdo cómo se llama, me olvidó. Que es de unos mediums que ayudan a una familia a recuperar a su hijo que está siendo poseído por una entidad que está en un plano de oscuridad y muerte. No recuerdo el nombre, pero sí la vi, sí me gustó. Las dos partes de la película. Entonces tenemos esa cuestión, ¿no? Ya en los juegos de rol, en los otros juegos de rol que no son White Wolf, que es el que lo aborda de manera más interesante realmente. Generalmente abordan el viaje al inframundo, el descenso al inframundo. Que es por ejemplo, en Doños hay una donde tienes que ir a enfrentar a Orcus, creo. Es una aventura. Y vas bajando por todos los planos y te enfrentas a los representantes o incluso en algunos casos los gobernantes de los pesos inframundos, ¿no? De ese lugar, porque el infierno con diablos se le llama, también es un inframundo. También hay otro donde bajas al mundo, te vas a las Shadowlands, que es de 3.5, no me acuerdo cómo se llama la eh, en Call of Cthulhu no vas al mundo de los muertos, los muertos te vienen a visitar, entonces, así de hecho tú no quieres ir a esas regiones, que antes muerte y destrucción, ¿no? Oye, aprovechando eso, hablando todavía de mecánicas, ¿tú cómo crees que funciona mejor un juego de esta naturaleza? ¿Con un sistema que te trata mal o con un sistema que te trata bien? Depende de la filosofía del juego. ¿Qué quiero decir con esto de filosofía del juego? Por ejemplo, pongamos el ejemplo que tomamos de Great. Great te trata mal. Desde el principio sabes que estás jodido. ¿Por qué? Cuando tú haces una narrativa, principalmente tiene que ver con narrativas de fantasmas, con narrativas de inframundos y demás, tienes ciertos niveles de realidad que puedes manejar. El primero es así como el grado cero, ¿no? Donde tú, yo, todos los que estamos aquí convivimos, vivimos y hacemos nuestra vida. Generalmente un héroe, tú lo puedes colocar aquí, en tu misma realidad, y es igual que tú. Como ya dije, los que entran en esos tres lugares ocupan estos tres estadios también, ¿no? Los dioses están acá, el, el héroe está por acá, y el medium vive aquí, pero está enlazado de aquí a acá. Entonces es un enlace. El fantasma vive aquí, es hacia abajo. Es un grado menor, pero es diferente y puede matar al ser humano. Y también hay humanos que están por acá, que son así como nuestros queridos antihéroes. Y si lo quieres más abajo, puedes tú bajar ese grado, ¿no? Es un grado con respecto al jugador. Siempre, 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 siempre. Si lo quieres hacer fantástico el viaje, tienes que ver qué tipo de fantasía vas a agarrar. Si ves terror, siempre es para abajo. Si ves terror, siempre es para abajo. Ya o los que escucharon la conferencia con mi hermana hace rato con Carmín Quintero Salvador, Hasek, la poderosísima, pues ya ella les hizo
una conexión de cómo es el horror y cómo es el terror. Entonces, si es terror, siempre va a ser una diferencia hacia abajo, ¿no? De lo que realmente puedes llegar a hacer a lo que se hace. Pero si lo quieres más fantástico, como es, por ejemplo, Mago, ¿no? Entonces va para arriba, es esa concepción. Entonces tienes que ver si lo vas a agarrar sobre una mitología en específico o vas a agarrar el arquetipo del fantasma del inframundo o de las personas que se conectan a él. Y entonces a través de eso tú decides qué es lo mejor. Si me dices a mecánicas, generalmente te voy a decir que lo mejor es una mecánica que anteponga lo narrativo, y principalmente lo afectivo, antes que sistemático, antes que dinámica. ¿Por qué? Porque la dinámica entorpece la narración. No está hecha para eso, pero pues, entorpece la narración, no lo puedes evitar. Entonces, un juego que tenga una dinámica, o sea, reglas ligeras y maleables, no tanto estrictas, es lo que te puede ayudar más a jugar este tipo de juegos. No digo que lo hagas un PTBA, sí se llaman, sí, ¿no? PBTA. PBTA, ándale. Perdón a los que les encantan estos juegos, pero me dice, a veces se me olvida cómo nombrarlos. Es mi torpeza, no más que otra cosa, ¿no? Entonces, no digo que sea un sandbox, ¿no? Porque en el sandbox todo puede pasar, todo está por hacerse. Si tú quieres algo más estructurado, pues lo que tiene que estar bien estructurado es la cuestión narrativa. Cómo funciona, cómo está, cómo se ve, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Y ya el sistema, pues lo de menos. El sistema ya es cómo manipular ese entorno. Pues esto está muy, muy interesante. Pero pues también ya estamos llegando al final. Así Okay. que, ¿cómo ves si vamos cerrando? Ok, yo, desde las últimas preguntas y respuestas finales por parte de nuestro querido público. Yo les puedo decir que el inframundo siempre va a responder en juego de rol, específicamente en juego de rol, al misterio de la muerte para el jugador. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que ya no están? En términos heroicos, es tú bajar y enfrentar la muerte y vencer. Porque lo que el héroe puede, lo hace. Ese es el chiste. También narradores, para que no se pasen de lanza con los jugadores. Es muy importante que tomen en cuenta eso al momento de diseñar las aventuras. Es un lugar tétrico y generalmente pues las tienes de perder si llegas allá, ¿no? Y ya como tu fantasmita, pues es un desarrollo para tú salir de un estadio, un lugar estático que te mantiene atorado en el mundo de los vivos y demás. Sí, juegas con fantasmas, que generalmente son los menores. Generalmente es tú contra el fantasma. Y para evitar hacer el clásico Ghostbuster con un espadazo mata al fantasma y demás. Los fantasmas tienen que ver con ese miedo, ¿no? De que te voy a morir y ya no hay nada más. Entonces los fantasmas existen para decir, no, existen otras cosas. Puedes sobrevivir a la muerte. Y es eso, ¿no? Si tu partida va a ayudar a un fantasma, entonces tienen que desarrollar empatía, ¿no? Y a veces es muy difícil. Con ciertos temas dentro de los juegos de terror, el desarrollo de la empatía, ¿no? Aunque se puede lograr, dependiendo si los jugadores están dispuestos a jugar eso. Si no, pues es un monstruo más, pero que tiene que estar bien conectadito con las cosas del inframundo. Y si te vas a meter a un inframundo, pues te recomiendo que lo leas, que lo investigues. El inframundo que te propone alguna narrativa, algún tipo de juego, o si lo vas a basar en cualquier inframundo que a ti te interesa, pues investigalo.
tantito, o sea, porque tampoco es un estudio de arqueología como el que yo acabo de dar, sino es un, sino es para que te sepa lo que los jugadores están esperando que sepa. Vaya. Ese es así como mi última intervención antes de las preguntas y respuestas rápidas por parte de nuestro público de Facebook. Bueno, efectivamente, yo coincido mucho contigo en esa perspectiva de la mecánica y considero también que en la medida de lo posible, la gente debería jugar más este tipo de juegos con una perspectiva un tanto cuanto más seria. No con esto decimos no diversión, no con esto decimos una perspectiva diferente a lo que te debería dar el juego de rol, que es mucho de la narrativa, como tú bien lo mencionas, sino más que nada la posibilidad de la exploración. Pero también hay que tomar muy en consideración que estamos hablando de temas que son fuertes y que de preferencia cuando vayan a animarse, pues búsquense gente que sí tenga experiencia tanto en el juego como en la temática. Pues principalmente búsquense roleros de la vieja escuela que tengan esa facilidad. No porque alguien más joven no lo tenga, sino porque para bien o para mal, el conocimiento de los diferentes juegos, sistemas y sobre todo también de las diferentes culturas del mundo, pues son una herramienta que te va a ayudar mucho para que puedas tener esa experiencia que se está esperando en un juego de rol determinado. Por otra parte, pues no tenemos ahorita ya más preguntas, entonces vamos a despedirnos y nos estaremos viendo en la próxima. ¿Cómo ves? Sale pues. Bueno, ya saben que tradicionalmente recomiendo el café de Veracruz, pero por la temporada estamos haciendo promoción ahora al hermano estado de Oaxaca, así que por favor consuman su pan de muerto con chocolatito oaxaqueño, disfrútenlo, sobre todo también disfruten de la temporada, esos olores deliciosos de las mandarinas, del cempasúchil, del copal o el incienso, según lo que pongan en su rumbo. Y pues sobre todo también, si no les ha dado mucho la curiosidad por entender todo esto, más allá de buscar la aproximación por el lado de lo lúdico, sí sería muy bueno que se den una vuelta, aunque sea virtualmente, a algunos cuantos exposiciones, libros y demás, porque todo esto tiene un montón de simbolismo y es bien interesante el poder conocerlo. Entonces, si les hacemos esa invitación, aprendan más sobre estas tradiciones y cualquier otra, porque así como nos lo acaba de mostrar Isaac, todo el mundo tiene una historia que contar en términos del culto a los muertos. Y conocerlo también nos acerca a una perspectiva diferente y yo considero muy importante que también nos ayuda a intentar entendernos ahorita que todavía estamos aquí. Así que, pues ahora sí, nos estamos viendo para la próxima. Ya saben, todavía tenemos conversatorios, todavía tenemos conferencias, todos los días tenemos mesas de rol. Por cierto, gente, nos vemos en un ratito que se va a poner bastante buena la mesa de los inquisidores. Vamos a ver qué hacen. Y pues bueno, Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos, tus opiniones y pues vamos a buscar las diferentes oportunidades para que esto se siga haciendo, porque pues siempre es bien, bien interesante conocer el punto de vista de alguien más. Sale Muchas, pues. muchas gracias. No, igualmente, gracias por invitarme. Muy bien. Igualmente, Aida, muchas gracias por todo esto. Nos estamos viendo ahora sí. Pásenla chido, que los dados no dejen de rodar. Hasta la próxima.